Hay criaturas en las historias antiguas que nunca debieron cruzar al presente, pero lo hicieron. Los skinwalkers, seres que toman forma, olor y sonido de lo que elijas creer que es seguro. Un perro, un ciervo, un familiar, hasta que se acercan demasiado y notas que sus ojos no pertenecen a algo vivo. Muchos que se han topado con ellos hablan de la misma sensación, como si el bosque contuviera el aliento, como si algo estuviera decidiendo si te deja ir o si te sigue. Hoy escucharás experiencias reales que muestran por qué estos seres no son solo leyendas, sino advertencias antiguas que seguimos ignorando. Bienvenidos a Historias de Terror Real. Me llamo Emilia y esto me pasó hace 3 años, cuando vivía en una casa móvil cerca a las afueras de Bloomfield, Nuevo México, en una zona donde casi todos mis vecinos eran familiares o conocidos de la comunidad navajo. Yo no crecí dentro de las tradiciones, pero sí aprendí desde niña que ciertas cosas no se mencionan a la ligera y que no todo lo que uno ve afuera, especialmente de noche, debe ser invitado a entrar. Mi abuelo siempre decía eso. Nunca lo entendí hasta esa noche. Era invierno y hacía muchísimo frío. Yo tenía un perro mestizo mediano que había adoptado en un refugio. Le puse Shadow porque era muy callado y siempre caminaba pegado a mí como una sombra. Esa noche, después de cenar, lo dejé entrar a la casa porque la temperatura bajó de golpe. Shadow estaba echado en la alfombra al lado de mi cama, totalmente dormido. Recuerdo perfectamente haberlo visto respirar lento, profundo, como cuando ya está bien rendido. Eran como las 11:30 cuando escuché los primeros ruidos, un rasguño seco en la puerta principal. Yo pensé que quizá era uno de los perros de mis vecinos, porque allá todos tienen animales y se pasean entre casas. No me alarmé, pero luego escuché otro rasguño, más largo, como si algo pasara la uña de arriba abajo. Y Shadow, que siempre ladraba cuando alguien se acercaba a la casa, no reaccionó. Eso ya se me hizo raro. Me levanté, caminé hacia la puerta y me detuve antes de abrir porque algo no me cuadraba. El rasguñado se oía demasiado, controlado, demasiado lento. No era el típico scratch desesperado de un perro queriendo entrar. Era como si alguien estuviera tanteando la madera. Miré por la ventana que da hacia la puerta, apenas levantando un poco la cortina. En cuanto vi lo que estaba ahí afuera, sentí que algo dentro de mí se apagó. Era un perro. Sí. Era un perro exactamente igual a Shadow. El mismo tamaño, el mismo color, la misma mancha blanca en el pecho. Estaba sentado frente a la puerta, quieto, mirándola como si esperara pacientemente a que yo la abriera. Luego levantó una pata y volvió a rascar, pero muy suave, como si supiera que yo estaba viendo. Mi primera reacción fue mirar hacia atrás, hacia donde estaba Shadow. Y ahí seguía, dormido, con las patas estiradas. Al verlo así me entró un frío que no venía del clima. Algo no cuadraba. No podía haber 2 Shadows. No podía haber 2 perros iguales hasta en los detalles. Y lo peor no era eso. Lo peor era la forma en la que el de afuera me miraba. Yo siempre digo que un perro, aunque sea bravo, tiene una forma de moverse que te dice que es un animal. Se sacuden, parpadean, cambian el peso entre las patas. Pero esto estaba demasiado quieto. Tenía los ojos clavados en la puerta, como si supiera exactamente dónde estaba yo detrás del vidrio. No ladraba, no jadeaba, ni siquiera movía las orejas. Era como si estuviera imitando a un perro, pero sin entender perfectamente cómo debe comportarse uno. Me quedé ahí parada unos segundos, tratando de convencerme de que quizá era solo otro perro muy parecido.
Pero luego pasó algo que todavía me causa escalofríos cuando lo cuento. Sadou, el verdadero, se despertó de la nada y empezó a temblar. No ladró. No gruñó. No hizo nada de lo que haría un perro al sentir a otro perro afuera. Solo temblaba con todo su cuerpo, como si estuviera viendo algo que no debía. Fue ahí cuando supe que no debía abrir la puerta. En mi mente escuché la voz de mi abuelo, diciéndome, cuando algo se parece a lo que quieres, pero no actúa como debería, no lo invites a entrar. Él decía que a veces las cosas afuera no son lo que parecen. Apagué la luz y di un paso atrás. El perro de afuera levantó la cabeza muy despacio, como siguiendo mi movimiento. No puedo explicar por qué, pero tuve la sensación de que sabía que yo me había alejado, aunque la luz estuviera apagada. Y luego hizo algo que me heló la sangre, inclinó la cabeza de lado, exactamente igual a como lo hacía Sadou cuando yo decía su nombre. Pero Sadou nunca había escuchado que yo hiciera ese gesto desde afuera. No había forma de que algo allá afuera supiera imitarlo tan perfectamente. Sin pensarlo más, corrí la cortina por completo para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. El perro siguió ahí, firme, mirándome directo aunque yo estaba detrás del vidrio. Sus ojos se veían raros. No brillaban como los de un animal cuando les pega la luz de la casa. Se veían opacos, casi humanos. Me congelé. Lo único que hice fue cerrar la cortina de nuevo, lentamente. Y el perro empezó a rascar otra vez, pero ahora más fuerte, como si supiera que me había espantado. Sadou, mientras tanto, seguía temblando. Y eso fue lo que más me convenció de que no era un animal normal. Mi perro nunca había actuado así en su vida. Ni siquiera cuando había coyotes cerca. Pasaron como 10 minutos que se me hicieron eternos. El rasguño seguía, pero cada vez más lento. Al final, se detuvo. Y después escuché pasos que se alejaban hacia los arbustos, pero no eran pasos de perro. Eran más pesados, más lentos. Como si lo que fuera allá afuera hubiera cambiado de forma o postura. No dormí esa noche. Sadou tampoco. A la mañana siguiente, con la luz del sol, salí a revisar. No había huellas. Ni de perro. Ni de nada. La tierra estaba intacta, como si nadie hubiera caminado sobre ella. Pero la puerta sí tenía 3 marcas largas de uñas, demasiado rectas, demasiado profundas, como hechas por dedos, no por garras curvas de animal. No se lo conté a nadie al principio. Me daba miedo que pensaran que estaba loca. Pero días después, hablando con una señora mayor de la comunidad, le dije que había visto un perro igual que el mío afuera. No le di detalles. Solo eso. Y ella se quedó muy seria. No me preguntó más. Solo me dijo, sea lo que sea, no abras la puerta cuando algo afuera se hace pasar por algo que tú amas. Es una regla. Esa frase me sigue marcando. Yo no sé qué fue lo que vi esa noche. No voy a decir que sé con certeza qué nombre ponerle. Lo único que sé es que no era un animal. Y que no estaba ahí nomás de paso. Estaba ahí porque quería que yo abriera la puerta. Y si lo hubiera hecho, no quiero ni imaginar lo que hubiera pasado. Desde esa noche, Sadou duerme siempre a mi lado. Y cuando escucha algo afuera, nunca se acerca a la puerta. Solo se queda mirando hacia ella, con orejas bajas, como si recordara la misma noche que yo. No volvió a pasar algo tan claro como aquello, pero a veces, muy tarde, escucho pasos afuera de la casa. No rasguños. Pasos. Lentos. Como si algo caminara alrededor, esperando. Lo que voy a contar pasó hace 4 años, cuando mi esposa y yo todavía vivíamos en las afueras de Moab, en un terreno que compramos porque queríamos estar lejos del ruido de la ciudad.
La idea era vivir tranquilos, criar gallinas, sembrar un poco de vegetales y disfrutar de la soledad del desierto y del bosque que teníamos cerca. Nunca pensamos que esa misma soledad iba a volverse algo que todavía nos cuesta explicar. Todo empezó una noche de invierno, en enero. No recuerdo el día exacto, pero sí recuerdo el frío. Era uno de esos fríos secos que te queman la nariz y hacen que cada sonido se escuche más nítido. Ya estábamos por dormir cuando mi esposa dijo que escuchaba algo afuera. Yo pensé que se refería al viento, porque cuando sopla desde el norte pasa entre los árboles y hace un ruido como de aullido largo. Pero ella insistió en que no era viento. Me levanté, fui a la ventana y abrí un poco la cortina. Afuera, todo estaba oscuro. Solo la luz del porche alumbraba unos metros de tierra y arbustos secos. No se veía nada. Me regresé a la cama y, antes de acostarme, lo escuché por primera vez, un llanto. Pero no era un llanto normal. Era extraño. Como si alguien intentara imitar el llanto de un bebé sin saber hacerlo bien. Tenía esa cadencia típica de un bebé, pero al mismo tiempo había algo artificial, algo forzado. Como cuando escuchas un audio distorsionado o cuando una persona mayor intenta imitar el llanto de un niño. No sé explicarlo mejor, pero en el momento lo sentí equivocado. Mi esposa se levantó también y nos quedamos escuchando. El llanto venía del bosque, no muy lejos, pero tampoco encima de la casa. Suficientemente cerca como para escucharse claro. Ella, obviamente, se preocupó. Moab está lejos de muchas cosas, sí, pero no tanto como para que no existiera la posibilidad de que alguien hubiera abandonado un bebé. Yo pensé lo mismo. Aún sin tener hijos, no puedes escuchar algo así sin sentir una punzada en el pecho. Me puse los zapatos, agarré una lámpara y salí al porche. El aire helado me golpeó de inmediato. El llanto seguía, pero ahora que estaba afuera sonaba diferente, más metálico, como si el sonido rebotara en algo hueco. Caminé unos cuantos pasos hacia la línea de árboles, pero después de 10 metros, el llanto se detuvo. En seco. Ni un segundo más. Como si alguien hubiera apagado un botón. No sé por qué, pero eso me dio más miedo que si hubiera seguido. Me quedé parado escuchando, esperando que regresara, pero no pasó. Me alejé un poco más, siguiendo el borde del bosque, pero el silencio era total. Solo escuchaba mi respiración y el crujido de la nieve bajo mis botas. Después de unos minutos regresé a la casa y mi esposa estaba esperándome en la puerta. Le dije que no había visto nada y que probablemente era algún animal herido o un coyote. Ella sabía que yo no lo creía del todo. Esa noche tardamos en dormir, pero no volvió a sonar nada. Y durante varios días no pasó nada más. Lo dejamos pasar. Pero 2 semanas después, el llanto regresó. Esta vez fue más cerca. Tanto que sentí que venía desde el límite exacto entre nuestra propiedad y el bosque. Mi esposa me despertó de un codazo y, cuando abrí los ojos, lo escuché de inmediato. Igual que la primera vez, un llanto que sonaba como un bebé, pero no. Era demasiado impreciso, como si algo intentara copiar el ritmo pero no supiera variar la intensidad. Todo era plano. Mecánico. Me levanté, tomé la lámpara y abrí la puerta del porche. Apenas puse un pie afuera, escuché algo moviéndose entre los árboles. Ramas quebrándose, pasos pesados. Pero el llanto seguía, y esta vez sí me pareció que venía de un punto fijo, como si algo estuviera esperando a que yo saliera para acercarme más. No me atreví a avanzar. Levanté la lámpara hacia los árboles y algo reflejó la luz. 2 ojos. No sé describir ese momento sin que suene exagerado, pero no eran ojos de un animal normal. Estaban demasiado arriba. Demasiado separados. Y algo en la expresión, porque sí, había expresión, no era animal. No duró más de un segundo.
Apenas iluminé esa zona, lo que fuera se movió hacia la derecha, rápido, como si se deslizara. El llanto se interrumpió otra vez, de manera abrupta. Regresé adentro. Cerré con seguro. No dije nada. Pero lo peor vino semanas después. Una noche, la lámpara del porche se apagó sola. Era una lámpara nueva, y jamás había fallado. Me levanté para revisarla y justo cuando abrí la puerta, escuché algo respirando. No jadeando, no bufando, respirando profundamente. Del otro lado de la oscuridad. Grande. Pesado. Me quedé congelado. Estaba tratando de distinguir algo cuando una figura cruzó entre los árboles. No corría en cuatro patas. Corría erguida. Y aunque se movía muy rápido, alcancé a ver algo que todavía me cuesta procesar. Era un venado. O al menos, parecía un venado. Pero no estaba bien. La piel le faltaba en partes, como si estuviera pelado o raspado. El cuello era demasiado largo. Las patas traseras estaban arqueadas, pero soportaban el peso como si fuera lo más natural del mundo. ¿Y el torso? Dios, el torso era demasiado delgado, como si no tuviera órganos. Era una forma que recordaba vagamente a un animal, pero no encajaba. La criatura se detuvo entre dos pinos y, en un movimiento tan lento que parecía estudiado, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos reflejaron un brillo extraño, no como los animales normales. Y entonces lo escuché de nuevo, el llanto. Pero esta vez no venía del bosque. Venía de su boca. O lo que fuera que tenía por boca. No era un sonido real. Era una imitación. Exacta en ritmo, pero completamente vacía de emoción humana. Como si algo hubiera memorizado la estructura del llanto, pero no la esencia. No sé cuándo dejé de mirar. Creo que cerré la puerta de golpe. Mi esposa escuchó el portazo y bajó corriendo. Le dije que no abriera, que no se acercara, que había algo afuera. No lo creyó hasta que lo escuchó ella también, esa imitación hueca, repetitiva, que ahora sonaba justo afuera de la casa. Estuvo así casi un minuto entero, llorando de esa manera, y luego se detuvo. Después escuchamos pasos, pero no de animal. Pasos pesados. Humanamente pesados. Algo dando vueltas alrededor de la casa, acercándose a las ventanas, alejándose, regresando de nuevo. Esa noche no dormimos. Tampoco las que siguieron. Lo escuchamos varias veces más, aunque nunca volvió tan cerca como esa ocasión. A veces era el llanto. A veces eran pasos. A veces solo sentíamos que algo estaba viendo hacia la casa desde los árboles. Moab tiene zonas donde las historias de los viejos navajos todavía se respetan, y aunque nos dijeron muchas cosas, lo único que realmente nos hizo sentido fue esto. Había algo que no debimos escuchar y mucho menos intentar seguir. Un año después vendimos la propiedad. No por cobardía, sino por salud mental. Mi esposa ya no podía dormir. Yo tampoco. Y aunque nunca intentó entrar, ni atacarnos, ni hacer algo más directo, la sensación de que estaba imitando cosas humanas solo para acercarse era algo que no podíamos soportar. Hasta hoy, cuando escucho a un bebé llorar en la calle, mi pecho se aprieta. Porque en el fondo sé que lo que escuchamos no tenía ninguna intención de pedir ayuda. Tenía la intención de traer algo hacia nosotros. Algo que no era humano. Algo que no era animal. Algo que solo quería ver si nos acercábamos. Lo que voy a contar me pasó hace un par de inviernos, cuando acepté cuidar la cabaña de un amigo en una zona bastante aislada del oeste de Colorado, cerca de la frontera con Utah. Él trabajaba por temporadas haciendo estudios geológicos y me pidió el favor porque la cabaña no podía quedar vacía tanto tiempo. Tenía problemas de tuberías y necesitaba que alguien estuviera allí.
al menos durante las semanas más frías. Yo no tenía problema en ayudarlo. Además, estaba en un momento de mi vida donde la soledad me parecía un descanso. Lo que no sabía era que esa misma soledad iba a jugarme en contra, porque cuando algo te empieza a observar sin que puedas ver qué es, la idea de estar solo deja de ser tranquilidad y se convierte en un peso constante que te acompaña a cada minuto. La cabaña no era grande. Tenía 2 cuartos, una sala chiquita y una ventana grande que daba hacia el bosque. No estaba rodeada de casas ni de caminos transitados. A veces, podía pasar un día entero sin escuchar un motor o una voz humana. Solo el viento, los árboles, y de vez en cuando algún animal cruzando entre la nieve. La primera noche que algo respiró junto a mi ventana fue una noche de muchísimo frío. El tipo de frío que deja el aire pesado. Estaba acostado, ya casi dormido, cuando escuché algo afuera. No pasos. No ramas quebrándose. ¿Respiración? Al principio pensé que era un alce o algún animal grande. Ahí es normal que de vez en cuando se acerquen a olfatear los contenedores de basura o a buscar comida. Pero eso no explicaba la dirección del sonido. La respiración no venía de la entrada ni del lado de atrás. Venía directamente de la ventana que estaba al lado de mi cama. Era una respiración profunda, constante, como la de un adulto. Y no estaba lejos. Estaba pegada al vidrio, justo en el punto donde un ser humano se pondría si quisiera ver hacia adentro. No había gruñidos, no había movimientos bruscos, solo aire entrando y saliendo, pero demasiado cerca, demasiado consciente. Me quedé inmóvil. No quise moverme ni un centímetro. No prendí la lámpara. No hablé. Solo escuché. Después de unos 30 segundos, que se sintieron larguísimos, la respiración se detuvo. Nada más. No escuché cómo se iba, no escuché pasos retirándose. Solo silencio. Como si lo que sea que estaba allí hubiera podido dejar de existir de un segundo a otro. Esa primera vez pensé que era el sueño, que quizá ya estaba dormido y lo imaginé. Pero la segunda vez no hubo forma de negarlo. Pasaron 2 noches sin nada extraño. Y luego, la tercera noche, volvió. A las 2 de la mañana. Exactamente a la misma hora. Me despertó de golpe, no sé si por un sonido o por una intuición rara, pero abrí los ojos con esa sensación que te avisa que hay algo cerca. Y antes de que pudiera moverme, lo escuché otra vez. ¿Respiración? Pero esta vez era más lenta, casi pausada, como si lo que estuviera ahí estuviera inhalando el aire frío solo para sentirlo. No era jadeo de animal cansado. No era el bufido típico de un venado. Era respiración humana. Y lo más perturbador era que tenía un ritmo, como si fuera consciente de sí misma. Como si supiera que yo estaba despierto. Ese detalle me heló completamente. La ventana donde sonaba no tenía cortinas gruesas. Solo una tela ligera porque yo no pensaba pasar allí mucho tiempo. Y en ese momento, cuando escuchaba esa respiración pegada al vidrio, me di cuenta de algo muy importante. Fuera lo que fuera, estaba de pie. No agachado, no trepado. De pie, justo a la altura de mis ojos. Me quedé escuchando, esperando que en cualquier momento algo golpeara, o se moviera, o mostrara alguna señal más evidente. Pero no, solo respiraba. Como si estuviera observando. Como si quisiera asegurarse de que yo también lo escuchara. Tampoco duró más de medio minuto. Igual que la primera vez, la respiración se detuvo de golpe. Y después, nada. Esa noche sí dormí con la lámpara encendida. Al día siguiente salí a revisar alrededor de la ventana. No había huellas claras, lo cual no me sorprendió porque la nieve ligera de la madrugada había cubierto la del día anterior. Pero sí encontré algo extraño, una marca larga en la nieve, como si algo hubiera estado arrastrando el pie o la pierna, o tal vez caminando de una forma irregular. No quise obsesionarme.
Pensé que era un animal herido o un coyote rascando. Pero la cuarta vez que ocurrió, ya no había explicación normal. Esa vez no fue solo respiración. También escuché como algo se apoyaba en el marco de la ventana. Un sonido sutil, como de dedos secos o articulaciones rígidas haciendo presión contra la madera. No era un golpe. Era una postura. Como si algo se hubiera inclinado para ver hacia adentro. No sé si era mi imaginación, pero juro que sentí la sombra cubrir una parte de la habitación. No tuve el valor de asomarme. Lo que me terminó de romper los nervios pasó al quinto día. Era más temprano, cerca de las 11 de la noche. Estaba usando la laptop, escuchando música con un volumen bajo, cuando sonó algo afuera. Al principio pensé que era un árbol moviéndose con el viento. Pero después escuché claramente un paso. Uno solo. Directo frente a la ventana. Como si algo hubiera querido anunciarse. Quité la música. Apagué la pantalla para ver el reflejo. Y allí, muy leve, vi una silueta. No nítida. No un rostro. Solo la forma de algo alto, demasiado delgado para ser un oso y demasiado erguido para ser cualquier animal común en la zona. La silueta no se movió. Ni un centímetro. Lo único que la acompañó fue la respiración. Más lenta que nunca. Más profunda. Como si hubiera encontrado exactamente donde quería estar. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez un minuto. Tal vez menos. Pero mientras ese sonido seguía allí, todo mi cuerpo estaba tenso como una cuerda. Y luego, escuché lo que nunca voy a olvidar, un ligero golpe. No fuerte. Solo un toque en el vidrio. Como si lo que estuviera afuera hubiera presionado un dedo. Solo uno. Suave. Sin agresión. Como, probando la barrera entre nosotros. Me levanté tan rápido que la silla cayó. Agarré el rifle que mi amigo me había dejado solo por si algún animal grande rondaba. Pero cuando regresé hacia la ventana, la silueta ya no estaba. La respiración tampoco. Y afuera, otra vez, el silencio más profundo que he escuchado en mi vida. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente encontré lo peor. En el marco de la ventana había 3 marcas. No arañazos. Marcas de dedos. Largas. Angostas. Mucho más largas de lo normal, como si pertenecieran a una mano demasiado delgada. O algo parecido a una mano. No quise quedarme ni un día más. Empaqué todo y me fui a un motel en el pueblo más cercano. Le escribí a mi amigo. Le dije que no regresaría. No entré en detalles porque no sabía cómo explicarlo sin sonar loco. Él solo me dijo que no había problema, que él volvería en unas semanas. Me preguntó si había pasado algo con animales, si era por el aislamiento. Yo solo dije, escuché cosas. No puedo dormir allí. Y eso fue todo. Pero te digo algo, no fue un animal. Y no fue una persona. La forma en que respiraba no era normal. No era natural. Respiraba como si supiera que yo lo estaba escuchando. Respiraba como si disfrutara estar pegado al vidrio. A veces, cuando cierro los ojos por las noches, todavía puedo escuchar ese aire entrando y saliendo. No sé qué quería. No sé cuánto tiempo llevaba visitando esa ventana antes de que yo me diera cuenta. Solo sé que algo muy real y muy consciente, se paraba allí cada noche, respirando, esperando, y que no quería que yo estuviera tranquilo. Me fui de esa cabaña pensando que era lo más sensato. Pero hay noches, no muchas, pero algunas en las que, incluso aquí en la ciudad, siento que si todo se queda muy silencioso, escucho esa respiración otra vez.
Esto que voy a contar me pasó hace 4 años, en una de esas rutas largas que cruzan los tramos desérticos entre Holbrook y Winslow, en Arizona. Manejo tráiler desde hace más de 20 años y he visto todo tipo de animales en la carretera: coyotes, venados, ganado suelto, incluso pumas cruzando en la madrugada. Nada me sorprende ya en ese sentido. Pero lo que vi esa noche, eso sí me dejó marcado de una forma que todavía no sé explicar. Yo venía rodando hacia el este, ya de madrugada. Serían como la 1 o 1:30. Estaba oscuro, pero no completamente. Había luna, de esas que iluminan bastante el desierto. Es un tramo donde casi nadie pasa a esa hora, solo algunos traileros y de vez en cuando autos de viajeros que prefieren manejar de noche para evitar el calor. Todo iba normal hasta que vi algo por el retrovisor. Pensé que era un perro, así que bajé un poco la velocidad para no atropellarlo si se aventaba bajo el tráiler. Era un coyote. Común, del tamaño normal, flaco, como suelen ser en esa zona. Pero lo raro fue que no se quedó atrás como todos los animales cuando les pasan los camiones. Al contrario, se mantuvo justo en el borde de la carretera, corriendo paralelo conmigo. Al principio no me dio miedo. Solo pensé que estaba huyendo de algo o que era uno de esos animales que se asustan con los faros y corren sin dirección. Pero el coyote no corría desorientado. Corría, siguiéndome. A propósito, a mi ritmo. Cuando yo aceleraba un poco, él aceleraba. Si bajaba tantito, él también. Iba pegado a la carretera, siempre a la misma distancia, siempre a mi altura. Me empezó a incomodar porque eso no es normal. Los animales no mantienen ritmo con un tráiler. Se cansan rápido. Se desvían. Se pierden entre los arbustos. Pero este no. Me acuerdo que pensé, a lo mejor está herido y corre raro. Pero no. Corría bien. Demasiado bien. Y demasiado tiempo. Pasaron varios minutos y seguí allí. Eso ya era extraño. Pero lo peor vino después. Hubo un punto donde avancé hacia un tramo más oscuro, porque la luna quedó tapada por unas nubes. Cuando entré a esa parte sin luz, el coyote empezó a cambiar el ritmo de la carrera. Ya no trotaba como un animal. Sus patas delanteras se movían de una forma más calculada, más lenta, como si estuviera midiendo cada paso. Y su cuerpo se veía raro, como más largo, más estirado. No muy evidente, solo sutil, pero se notaba. Miré por el retrovisor otra vez, y fue ahí cuando lo vi levantarse. No del todo al principio. Primero como cuando un perro se incorpora para ver mejor, pero no cayó otra vez. Se quedó levantado. Luego dio 2 pasos. 2 pasos completos. En 2 piernas. No sé si fue la luz, la oscuridad o mi cansancio, pero lo juro, estaba caminando. Me puse rígido. Apreté el volante sin darme cuenta. Pensé que estaba alucinando por la hora, por la monotonía de la carretera, por lo que fuera. Pero volví a ver por el retrovisor y estaba ahí. Caminando. No rápido. No torpe como lo haría un animal que intenta ponerse en 2 patas. Caminaba como una persona que está aprendiendo a imitar el movimiento humano. Despacio, pero firme. Sentí un frío horrible en la espalda. Aceleré. Y ahí fue cuando entendí que no era un animal normal. Aceleró también. No corriendo. Caminando. Como si no necesitara correr para seguirme. Como si tuviera tiempo de sobra. El tramo estaba vacío. Ni un carro delante ni detrás. Yo sentía que el ruido del motor no tapaba el sonido que imaginaba que haría esa cosa siguiéndome. No sé cuánto duró, pero fueron los minutos más largos de mi vida. Yo solo veía el retrovisor sin querer verlo, porque cada vez que lo hacía, parecía más erguido, más alto. Cuando por fin llegó otro vehículo en sentido contrario,
una camioneta pequeña, la luz de sus faros iluminó el borde de la carretera. Y en ese instante, el coyote, o lo que fuera, volvió a bajar al suelo como si nada. 4 patas. Normal. Como si nunca hubiera hecho nada raro. Dio un par de pasos más, se metió entre los arbustos y desapareció. Yo seguí manejando sin parar. Sin bajar la velocidad. Sin mirar atrás. Llegué al área de descanso más cercana y ahí me quedé un rato, en silencio, sin apagar las luces del camión. Al día siguiente no se lo conté a nadie. Ni a mi esposa, ni a mis compañeros. No quería que pensaran que estaba inventando cosas o que ya iba necesitando descanso mental. Yo sé lo que vi. No fue un sueño. No fue un animal confundido. No fue un coyote normal. Lo que fuera que me siguió esa noche estaba demasiado consciente de mis movimientos. Demasiado atado a mi ritmo. Y cuando se levantó para caminar como persona, supe que no era un simple animal. He manejado por esa carretera cientos de veces, de día y de noche. Pero desde ese día, evito ese tramo solo. Y cuando no me queda otra opción, no miro el retrovisor si algo se mueve en la orilla del camino. No sé qué era esa cosa. No le pongo nombre porque no quiero equivocarme. Pero si alguien me pregunta si hay algo allá afuera que imita animales para acercarse, yo digo que sí. Y que a veces, si tienes mala suerte, te sigue. Los bosques son lugares donde la vida se esconde. Respira o acecha. Y en esa frontera silenciosa, hay presencias que no deberían cruzar. ¿Pero lo hacen? A veces es un animal que se mueve extraño. Como si su cuerpo recordara ser otra cosa. A veces es una voz perfecta. Idéntica a alguien que conoces. Llamándote por tu nombre desde la oscuridad. O la figura de un caminante. Que parece humano. Hasta que notas que sus pasos no coinciden con sus sombras. Quienes se han topado con ellos saben que estas entidades no siguen senderos. Siguen personas. Llegan sin aviso. Entre los árboles inmóviles. Cuando el bosque parece guardar un secreto que no deberías escuchar. Porque en esos lugares, no todo lo que imita vida está vivo. Y si alguna vez has sentido que algo te observaba, desde donde la luz no llega, sabes que hay criaturas ahí afuera, que nunca fueron leyenda. Cuéntanos tus experiencias con skinwalkers, podrían ser parte de nuestro siguiente video. Puedes enviarlas al correo historiasdeterrorreal0@gmail.com, porque tu historia merece ser escuchada. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Así serás parte de esta comunidad donde el miedo nunca termina. En pantalla te dejamos algunos videos que podrían interesarte. Pero cuidado, míralo solo si te atreves. Porque lo real siempre da más miedo.